El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Y vamos a estar en el Evangelio según San Mateo capítulo 10. Saque su Biblia y ubíquese allí en el Nuevo Testamento, capítulo 10. Vamos a leer desde los versos 17 hasta el verso 22. Y después vamos a leer en el mismo capítulo de Mateo, capítulo 10, desde el verso 34 hasta el verso 38. Cuando todos lo tengan me dicen amén. Amén, gloria a Dios. Ubíquese allí en Mateo 10. Esa es la base para el mensaje que vamos a tratar hoy. Dice la palabra de Dios: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Verso 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hagamos una oración. Padre, gracias te damos. Gracias te damos, Rey Eterno, por tu palabra. Por favor, habla a nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz, a entender tu palabra y a ponerla en práctica. Ayúdanos, oh Dios, te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este pasaje en el que vamos a meditar hoy, tenemos una profecía que tiene que ver directamente con la familia. Más exactamente el verso 21 del capítulo 10 de Mateo. Pero también el Señor aquí nos da la advertencia de todo lo que va a acontecer y está aconteciendo en algunas familias hoy. Pienso que llegar como familia a los pies del Señor es una bendición muy grande. Cuando la familia llega toda a los pies del Señor. Llega el esposo, la esposa, los hijos. Oiga, qué bendición tan grande. Eso es algo que es de notar. Y generalmente esto pasa más cuando el esposo, el padre de familia, toma la decisión de seguir al Señor. Esto es algo que debemos resaltar. Y pienso acá en mi mente que deberíamos darle como un galardón a estas familias, ¿verdad?
porque ellos tienen una ventaja que no tienen muchas familias, donde solamente uno o dos son los cristianos en el núcleo, en el grupo familiar. Pero entonces, ya que el Señor nos ha dado estas pautas, vamos a mirar cómo mantener la paz en un hogar desigual. ¿Cómo mantener la paz en un hogar desigual? Si yo preguntara, ¿cuántos hogares desiguales hay acá? Bueno, hay bastantes hogares desiguales, donde el cabeza de familia no sigue al Señor, no es fiel al Señor, no cree en el Señor. Pero vamos a mirar lo que la palabra de Dios nos dice. Exactamente vamos a mirar lo que Jesús nos dice con respecto a cómo mantener la paz en un hogar. ¿Qué dice el Señor? ¿Cuál es la palabra profética para los hogares donde unos creen y otros no? Hemos visto muchos tipos de familia, pero siempre la Biblia va a mostrar que hay dos. Aquellos cuyas familias todos han creído en el Señor, y aquellas familias donde hay división. Miren lo que dice el Señor. Ustedes pensarán que como yo llego a la familia a través de uno, allí va a haber armonía, paz siempre. ¿Qué dice el Señor en cambio? Yo vine a traer espada. Bueno, en aquel entonces se decía espada, así que Jesús dice espada. ¿Hoy qué sería? Rifle. Escopeta. Porque son las armas que hoy se usan. Mire, hay una tendencia en el planeta hoy. En el planeta hay dos corrientes. ¿Sabe cómo están estigmatizadas estas dos corrientes en el planeta? Como los de derecha y los de izquierda. Y la gente está definiéndose, o soy de derecha o soy de izquierda. Incluso, no solamente tiene que ver con política, pero es que la política lo abarca todo. Un titular que puso una de las revistas más conocidas aquí de Colombia decía: nos estamos enfrentando a balas contra palabras. ¿Cómo están respondiendo aquellos a los que no les gusta el mensaje de los de un grupo? Con balas. Mientras que un grupo se manifiesta por medio del mensaje, el logos, la palabra, y no me estoy refiriendo a grupos cristianos. El otro grupo, cuando no le gusta, lo que hacen es que disparan. Y eso es mundial. Ahora mismo en el mundo hay dos grupos. Entonces, el grupo de los de la derecha tienen que defenderse del grupo de los de la izquierda y viceversa. Pero uno de los dos grupos está decidido, porque sus principios se lo permiten, a tratar de opacar a la derecha o al otro grupo con balas. Pero eso, ¿sabe usted por qué se está viendo a nivel mundial? Porque eso comenzó con la familia. El Señor Jesucristo ya nos lo advirtió, y aunque es doloroso y es triste en muchos casos, tenemos que saber cómo reaccionar. Gloria a Dios por las familias donde todos conocen al Señor. Pero siempre que hay una familia donde hay división, donde está la espada en la mitad, donde el Señor ha puesto una espada, esas familias van a tener que aprender a la luz de la palabra cómo sobrevivir, cómo sobrellevar la relación familiar. En primer lugar, ya que hemos leído el pasaje, tiene bastante contenido este pasaje, vamos a aprender entonces. Lo primero que aprendemos a la luz de la palabra de Dios, cuando hay una espada en la mitad de la familia, es que debemos renunciar a la cantaleta señalando pecados. Renunciar a la cantaleta señalando pecados. Yo soy santo, tú eres pecador. Yo voy al cielo, tú vas al infierno. Mire, si alguno ha hecho eso en su familia,
que dé gracias. Eso no se hace. ¿Quieres que tu familia sea salva? Tienes que sujetarte a las reglas del Señor. Pero es que yo le he hablado, le he dicho, y estás haciendo mal. Vamos a mirar la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 3, que dice: ¿cómo se gana a una persona que no conoce del Señor, pero que está bajo el mismo techo contigo, comparte la misma mesa contigo? O tú la sostienes, o esa persona te sostiene a ti. Están bajo el mismo techo, pero hay una espada. Cuando llegas a la sala, allí está la espada. En la habitación, allí está la espada. En el baño, allí está la espada. En la cocina, está la espada. Dice el apóstol Pedro, este es un consejo que él da para las esposas que viven con esposos no convertidos a Cristo. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Gánenselo sin cantaleta. Esta es una forma elegante en la que el apóstol dice, sin palabra. Pero lo que realmente él quiere decir es, gánenselo sin cantaleta. Así que yo renuncio a la cantaleta. ¿Sabe por qué estamos así? Mire cómo hacen algunas mujeres, también hombres. La persona que es cristiana, que está pensando que es él o ella quien se va a ganar a la persona para Cristo. ¿Quién es el que hace la obra para que una persona se convenza de su estado espiritual? ¿Quién? Es el Espíritu Santo. Tú no eres el Espíritu Santo. Tú no eres quien lo va a convencer. De pronto el Espíritu Santo te puede usar, pero tú no eres. Porque aquí estamos porque el Espíritu Santo nos convenció. A mí no me convenció una persona humana, a mí me convenció la persona del Espíritu Santo. Dice, sin palabra, sin cantaleta, porque entre más cantaleta, ¿sabes qué haces? Más se aleja la persona. Alguien me dijo, pero usted no es como mi mamá, que mi mamá me tiene en la cantaleta. Yo por eso no voy a la iglesia. Así me han dicho. Yo por eso no voy a la iglesia, porque mi mamá me tiene la cantaleta y la cantaleta. Estoy hablando de hijos mayores, ya hijos adultos. Porque mientras estén pequeños, ¿qué debe hacer la mamá? Llévelos. Tenemos entonces que observar, la palabra de Dios dice, si Jesús puso una espada en mi familia, yo voy a renunciar a la cantaleta. Es más, si usted está aquí hoy y usted es consciente, yo estoy en ese cuadro, te vas a acercar a esta persona, tío, tía, sobrino, primo, hermano, papá, mamá, esposo, esposa, y le vas a decir, familia, perdóname por haberte insistido tanto. Me equivoqué, no debía hacerlo. Lo vas a hacer. No es solo renunciar a la cantaleta, vas a tratar de enmendar lo que hiciste mal en tu afán porque la persona conociera al Señor. ¿Me expliqué? Yo sé que fui insistente, sé que fui incisivo. Te pido perdón, no lo voy a hacer más. Me di cuenta que eso no se hace. No debo hacerlo. Cuando la persona te escuche, la persona va a ser así. Tú estás bien. Estás enfermo. Porque para ellos eso es algo sorpresivo. Ellos no se lo esperan. Pero como nuestro deseo es que ellos conozcan al Señor como lo hemos conocido nosotros, lo vas a hacer.
Decimos amén. Ahora, tampoco presiones. Entonces ya no vamos a la cantaleta, pero entonces vas a hacer cosas, ¿ve? ¿Cómo le llamamos a esa forma de comunicar mensajes subliminales? Exacto, ese mensaje subliminal. No, como él no va a la iglesia, como ella no va a la iglesia. Hacerle maldades. ¿Qué vas a hacer? No lo hagas. Hazle bien. Porque esta persona está observándote de cerca. Te está observando. Es más, de forma casi inconsciente, te observan. Sin palabra. ¿Cómo debes entonces conversar con esta persona? Entabla conversaciones con esta persona que contengan temas en común, contenidos en común. Tienes que hablar con esta persona. Aquí dar aire, vea. Ahí donde está el celular. Tienes que hablar con esta persona de temas que a ella le interesen, que a él le interesen. Sin discusión. Segundo, procura que tu conducta sea irreprensible delante de ellos. Procura que tu conducta sea irreprensible delante de ellos. Porque si tu conducta no es irreprensible, de nada sirve. Eres en muchas ocasiones tildado de fanático, religioso. Y un testimonio como ese lo que hace es que aleja a las personas. He logrado hablar con personas que me han hecho un servicio, me han vendido algún producto. Nos hemos encontrado de alguna forma, hemos entablado una conversa y seguro, y de pronto me dice, no, mi esposa es cristiana, o mi mamá es cristiana, o yo tengo un hermano. Y ellos no se dan cuenta, pero ellos sienten la necesidad de decir, no, y él es cristiano de verdad. Yo no se lo digo, pero él sí es cristiano. Ellos saben. O lo contrario. Uf, te viera la lengua que tiene ese hermano mío. Y terminan diciendo, porque ellos se sienten mal, pero no lo quieren reconocer, que no van a la iglesia. Entonces se justifican diciendo, yo por esa lengua que tiene mi mamá, yo no voy. Y entre más me diga, menos voy. Mire, tanto es así que hay gente que se ha convertido al Señor por el testimonio de personas que no tienen nada que ver con la propia familia, que sí es cristiana. Y deciden ir a otra congregación, pero no quieren ir a la congregación donde su familia asiste, porque el testimonio que les han dado es pésimo. ¿Sí estamos entendiendo, verdad? Me estoy explicando. ¿Por qué es tan necesario que mi conducta delante de familiares, amigos, compañeros que no son cristianos sea irreprensible? Porque es que si yo les doy a entender que soy cristiano, que yo sigo a Cristo, pero tengo un mal testimonio, no me comporto como un cristiano, ellos blasfeman contra el mensaje del Evangelio. Y hablan mal del Evangelio, y hablan mal de Dios, y hablan mal de la iglesia. Mire lo que dice la Biblia aquí, Romanos 2:24. Para que el Evangelio no sea vituperado y blasfemado por tu familia, dice Romanos, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Sabe usted de quién está hablando aquí el apóstol Pablo? Del pueblo de Israel. En este momento, Israel está haciendo algo que ha molestado a mucha gente. ¿Sabe usted por qué hacen ellos eso? Ellos son el hermano que no conoce a Jesús.
Ellos son cercanos a nosotros. El Señor nos acercó al olivo cultivado, al buen olivo, pero ellos no conocen a Jesús, no lo reconocen. Así que, ¿qué hacen ellos? Ellos actúan como cualquier otra nación impía. Y reconozco que son el pueblo de Dios, pero no están actuando bien en muchas cosas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como pueblo de Dios, como iglesia? Orar por ellos. Señor, ayúdales, darles la victoria. Pero esta guerra que ya comenzó hace tiempo va como ampliando territorio, va ampliando territorio. Y ellos han hecho que mucha gente hable mal del Señor. De eso está hablando aquí el apóstol Pablo. El evangelio es vituperado cuando damos mal testimonio ante nuestra familia. Es necesario incluso, hermanos, esta partecita aquí es un poco más incómoda para unos más que otros. Es necesario soportar tribulaciones por causa de esa persona que no conoce del Señor. Dice la Biblia en segunda carta a los Corintios, lo dice el apóstol Pablo, dice así: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Así comienza el pasaje. Segunda a los Corintios 6, del 3 en adelante. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Mire lo que dice el apóstol. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. O sea, el apóstol, en esa campaña que estaba haciendo, en esa misión que estaba desarrollando, aquí nadie puede dar mal testimonio delante de los que estamos evangelizando. Si daban mal testimonio, ¿sabe qué estaban diciendo? El mensaje no funciona. Eso es como vender una crema. Mira, ve, esta crema rejuvenece, esta crema, esto es lo último. Pero yo no la uso. Yo uso Pond's. Un ejemplo. Alguien que llega a vender un carro y se cita con el cliente y vengo a venderte la marca X. Pero yo uso la marca Y. ¿Sabe qué hace el cliente enseguida? Pero tu carro no es X. ¿Y qué tal? No, es que me parece que la Y es mejor, pero yo tengo que vender la X. Hay cristianos así. Están en la iglesia porque les gustan los servicios, les gusta la alabanza, les gusta porque es que los amigos, las amigas, ¿ve? Pero en realidad no está haciendo nada. No se parecen a Jesús en nada. Entonces el apóstol les dice, hay una empresa que está empezando y él dice, aquí nadie puede dar mal testimonio. Nadie puede ser tropiezo para los que están escuchando el mensaje del evangelio. Y comienza, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, verso 4, recomendándonos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. ¿Cuántos son pacientes? Hermano, dígalo por fe. ¿Cuántos son pacientes? Eso. Pacientes. Esas personas, ellos saben que la espada está en la mitad de la casa. Y ellos ven la espada y se molestan. No es que te tengan rabia porque tú eres su familia. No, la rabia de ellos es que hay cosas que tú no puedes compartir con ellos porque tu naturaleza ahora es distinta. Y eso les molesta a ellos. Te toca a ti ser paciente. Paciente. Acuérdese lo que dice el apóstol Pedro. Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso Dios es paciente.
paciente. Sé paciente, hermano. Sé paciente, mi hermana. Dice, con toda paciencia, en tribulaciones. Toda esta lista que está aquí en estos versículos siguientes tienen que ver con situaciones que tuvo que vivir el apóstol Pablo para mantener su testimonio irreprensible. No era que el apóstol Pablo le gustaba sufrir. Siendo un hermano, un hombre con toda la capacidad humana, un hombre con toda la capacidad académica, un hombre de letra fina, tuvo que someterse a tribulaciones. ¿Qué es lo peor que te ha tocado vivir a ti por dar buen testimonio a tu familia, a tus amigos? ¿Qué es? ¿Alguna cosa de las que está mencionando aquí el apóstol Pablo? Mira, dice, en necesidades, en angustias, en azotes. Levanten la mano los que han sido azotados por causa del Señor. Entiendo. Eso es alegórico. Azotes, cárceles, por causa del Señor. Por tener una vida irreprensible delante de aquellos que no eran de Cristo. En tumultos, trabajos, desvelos, ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el espíritu, en amor sincero. Todo esto tratando de sobrellevar a los más inmaduros para que los que no conocen al Señor, oye, esta gente es, realmente ese mensaje cómo transforma, ¿verdad? Son cristianos, no, sí, hágalos pasar, esa es buena gente. Incluso, gente que persigue a cristianos, porque como ellos no pueden ser, no quieren ser de Cristo, persiguen a los que siguen a Cristo. Dice el apóstol Pablo, unos por celos, otros por envidia. Porque como tú eres una persona que está todo el tiempo gozosa, ¿cómo vas a estar gozoso si tú no tomas? Si tú no vas allá a la verbena, a la parranda, ¿cómo es que estás gozoso? Yo tengo que embriagarme para estar gozoso, yo tengo que consumir quién sabe qué para estar gozoso. Entonces les molesta ver que tu gozo depende del Espíritu Santo. Así es el mensaje. Tercero, esto le va a caer a más de uno, incluyéndome. No discutas doctrinas bíblicas con familiares o amigos que no conocen a Jesús. Tenga. No discutas doctrinas bíblicas con personas, familia, amigos, vecinos, compañeros que no conocen a Jesús. Tu deber, ¿sabes cuál es? Si ellos plantean un tema bíblico, condúcelos a que conozcan a Cristo. Pero no te pongas a discutir si Jesús es Dios o no es Dios. Si Jesús comió pan o si Jesús tomó vino. O si vamos a ser arrebatados o no. Si tiene que pagar diezmos o no tiene que pagar diezmos. Hay muchos temas propuestos en familia que nunca debieron ser temas de conversa. Mire, terminan discutiendo. Alguien discutía siempre con un miembro de la familia. Siempre. Y a veces me saludaba. Mi hermana, Dios le bendiga, ¿cómo está? Aquí vengo de discutir y gané. Lo dejé ardido.
Yo, ¿a quién, mi hermano? ¿Qué pasó? Yo pensando, Dios eterno, ¿qué sería? Mi papá diciéndome esto y esto, y yo le dije que era así, y discutí, y él discutía, y la dejé hablando solo. ¿Sabe qué me dijo esta persona? Mi papá nunca ha leído la Biblia, pero ¿cómo la cita? La cita. Entonces yo le dije, cuidado que no estás discutiendo con tu papá. ¿Me están entendiendo? ¿Para qué te vas a poner a discutir temas bíblicos con una persona que no conoce la Biblia? Que lo que tiene es información fragmentada que ha escuchado en el bus, en el taxi, en el mercado. ¿Para qué? Sí, y que toma de la palabra lo que le gusta, lo que no le gusta, lo rechaza. Si un familiar, amigo, vecino, compañero te pregunta, oye, vamos a hablar, de alguna forma, ellos tienen su forma de entrar. ¿Por qué no hablamos de este tema? Mira, vamos a ver. Bueno, podemos hablar del tema, pero en la iglesia, vamos. No, yo a la iglesia no. Bueno, yo no puedo debatir ese tema contigo porque no estoy capacitado. Dígale así. ¿Estamos entendiendo? Porque si tú te pones a debatir con él, no te lo estás ganando, lo estás condenando. Y estás pecando tú, ya de una forma deliberada contra Dios. Ellos están en tinieblas, mis hermanos. Se supone que nosotros estamos en luz. Ellos están ciegos. Espiritualmente ellos no ven, no oyen, no entienden. Debes tener misericordia de ellos. Debes tener compasión. ¿Y por cuánto tiempo yo tengo que mantener mi testimonio delante de esta persona? ¿Por cuánto tiempo? ¿Hasta que el Señor venga? ¿Hasta que esta persona parta? ¿O hasta que tú partas? O mejor, hasta que esta persona entregue su vida a Jesucristo también. Te va a tocar incluso temas como estos. Cuando ya la persona se convierte a Cristo. Ahora entiendo por qué era que tú actuabas como actuabas. Porque entonces esta persona, cuando ya llega a los pies de Jesús, le va a tocar hacer el mismo curso con otra persona. ¿Estamos entendiendo, verdad? Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Qué paciencia. Qué longánime es nuestro Dios. Y si miramos hacia atrás, ¿cuánta gente nos soportó a nosotros cuando no conocíamos a Jesús? Y si te pones a pensar un poco más detallado, te vas a dar cuenta de que tenías la intención de darle con un garrote a esa persona que estaba soportando para que tú hoy fueras salvo. Qué maravilloso es nuestro Dios. Entonces, ellos están en tinieblas. Dice la palabra de Dios que ellos están en condenación. Ellos están condenados. Son familia, pero la palabra de Dios es clara en esto. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces yo no puedo amar más a papá, mamá, un hermano, un hijo, amarlos más que al Señor. Porque entonces yo estaría en esta condición. ¿Qué dice el Señor respecto a eso? El que ama a padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana, esposo, esposa, más que a mí, ¿qué dice el Señor? No se oye. No son dignos.
Vamos a decirlo de una forma barranquillera. ¿Qué significa no son dignos? No merecen entrar en el cielo, no tienen herencia. No te vistas que no vas. Ama al Señor. Aclaremos esto. Ama al Señor, pero ama más a la otra persona. ¿Cómo sabemos cuando una persona ama más a otro ser humano, sea familia, amigo, compañero, vecino, más que al Señor? Porque cuando tiene que cumplir con los dos, ¿a quién elige? A la persona. Y esto es difícil. Cónyuges, es difícil. Pero hay que mantener un equilibrio delante del Señor. Porque tampoco vas a llegar al extremo de desatender a tu cónyuge porque es inconverso, él o ella, porque tienes que atender solamente al Señor. Pero Dios te va a dar la respuesta. Si tú te metes en el estudio de la palabra de Dios, vas a entender cómo sobrellevar esta situación para que no alteres, para que no ofendas a Dios y puedas darle testimonio a tu familia que no conoce del Señor. Damos gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, adáptate. Este mensaje del apóstol Pablo, estoy tratando todavía de asimilarlo, porque no es fácil. Permítame y se lo leo. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar algunos judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley. Dice, a los que están sin ley, aunque yo estoy bajo la ley de Dios, como si yo no estuviera bajo ley. ¿Está entendiendo el poderoso mensaje que nos está dando aquí el Espíritu Santo? ¿Puedes adaptarte? Y sigue el apóstol Pablo y dice, me he hecho débil a los débiles. ¿Y sabe usted qué palabra se usa ahí? Necio. Observa, adáptate, sé sabio. Porque lo que está en juego es el alma de esa persona. Tú eres salvo, pero esa persona no. Tú no la ves en llamas, pero esa persona ya está en llamas. Puedes ayudarle a salir de las llamas en esta vida, hoy, ahora. Dice el apóstol, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio. Ahora, quien salva es Jesucristo, lo sabemos. Pero ¿y si el Señor necesita que tú te hagas? ¿Recuerdan el pasaje de David? Cuando David lo atraparon los filisteos. David hasta dejaba correr la baba por su cara para hacerse un loco. David se hizo literalmente el loco y salvó su vida. Aquí el Señor te está diciendo, ay, si te tienes que dejar correr la baba, si tienes que hacer lo mismo que hizo David, si tienes que hacer lo mismo que hizo el apóstol. Esto es lo que mucha gente no entiende. No, yo no puedo convivir contigo, o yo no puedo sentarme a la mesa contigo porque me puedes contaminar. Es que yo soy santo. Ya con eso
mató a la persona. Mire, hay gente que llega a la iglesia, ha llegado a iglesias y prácticamente los han echado porque no tienen apariencia de cristianos. Pregunto, ¿qué dijo el Señor? ¿Que venía por los enfermos o por los sanos? Y sepa una cosa, esa expresión es una ironía, porque nadie estaba sano, nadie. Pero el mensaje era, tú te crees sano, te crees muy justo, entonces tú no me necesitas a mí. A mí me necesitan los enfermos. ¿Me estoy explicando? Me necesitan los enfermos. Yo vengo por gente enferma. Si tú estás sano y no me necesitas, ok. Chao, váyase. Eres tan justo como el fariseo, ¿ah? Ayuno 3 veces a la semana, doy diezmos de todo. Yo no soy como aquel publicano. Ese es el mensaje que se le da a una persona que no conoce a Cristo. Mira el testimonio que vi. Una madre feliz. Su hija depende de ella, pero se viste como hombre. Se motiló completamente. Comenzó a inyectarse sustancias para tener apariencia de varón. Y después de tanto orar, ella no la echó, la tenía en su casa. La madre es cristiana, la hija no, pero ella sobrellevó, sufrió. Y un día, la hija decidió salir con un vestido, arreglarse, y se presentó delante de la mamá en la casa. Cuando la mamá la ve, se queda así, como en shock. Y la hija le dice, yo voy a la iglesia contigo. Y la hija graba el video donde ella está vestida con un vestido, abrazando a la mamá. Imagínense. Qué regalo, ¿verdad? Mire, el pastor tiene a su hijo viviendo en la casa. Y el hijo se llevó el carro. Y eran las 2 de la mañana. Y a esa hora llega el hijo borracho. Vea, hay cosas que son difíciles de sobrellevar. Y llega el hijo y el pastor le abre la puerta. Siervo de Dios, bienvenido a tu casa. Imagínese. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Se lo entregamos al diablo? Siervo de Dios, el muchacho, como el papá siempre lo recibía así los fines de semana, el muchacho tenía tanta rabia que le dijo, no me llames así, tú no ves que yo soy un hijo del diablo. Y él le dijo, no, usted es un hijo de Dios. Bueno, él aguantó, el hijo se convirtió al Señor. Hoy día es director del Ministerio Juvenil de la iglesia. Y él testifica, cada vez que mi papá me decía, siervo de Dios, a mí me daba rabia, pero después comenzaba yo a reflexionar, hasta que me sentía avergonzado. Y yo dije, o me voy de la casa para no escuchar más el mensaje, o sigo a mi papá. Y el Señor lo convenció de seguir a su papá. ¿Conoces algún testimonio así? Conozco muchos. Sé paciente, mi hermano. Sé paciente. ¿Por qué? Porque te están observando. Ahora,
El caso más fuerte, pasaron los años, 20 años, 30 años. ¿Cuántos años estás tú dispuesto a sobrellevar a una persona cercana para que sea de Cristo, aunque sea el último día de su vida? ¿Cuántos años? ¿10? ¿O es mucho? ¿20? ¿30? ¿40? ¿Qué son 40 años con la eternidad? ¿Qué son? Voy a soportar para que esa alma no pase en el infierno 10 años, 20 años, 30 años, 40 años. ¿Seguimos? 1000, 2000, 5000. 200.000, 40.000, 50.000 millones. Faltaba tu opinión. Entonces, ¿sabes qué? Como esa cantidad, porque yo sé que hay gente que tiene años. Hay cónyuges que están diciendo, yo me voy a separar porque él no es cristiano, ella no es cristiana. Solo por eso. Hay padres que están pensando votar a sus hijas o hijos porque no son cristianos, o hijos que quieren deshacerse de los padres porque es que ellos no son cristianos. ¿Cómo piensas entrar en el cielo? Entregándole al infierno a un pariente. Si Dios te ha puesto esa cruz, a ver, ¿cómo dice el Señor Jesucristo? El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Concluimos. En el verso 37 de Mateo 10, el Señor está hablando acerca de esa relación. Y en el verso 38, el versículo continúa. ¿Qué quiere decir? Que una cruz es un pariente, amigo, que no conoce al Señor. Esa cruz, tú puedes renunciar a la cruz. Señor, yo no estoy dispuesto a cargar esta cruz, que se pierda. O puedes decir, Señor, aquí estoy, yo voy a cargar la cruz, la voy a llevar. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.